91.9 FM. Abriendo la palabra en Camino de Vida, les presentamos a Gabriel Secretará. Mis amigos de Radio Amor 91.9 y de Facebook Live, un saludo muy especial en esta nueva semana en que estaremos aquí en su programa Camino de Vida. Vamos a hablar hoy de cómo respetar la palabra divina para confirmar nuestra fe. Vamos a tener un pequeño diálogo rapidísimo para empezar a mirar los libros de la Biblia. Es interesante conocer cuáles son los libros de la Biblia. Y también vamos a hablar después sobre cómo es que nosotros tenemos y debemos mirar lo que compete a la salvación basada en la gracia divina. Algo que nos permita entender esa perspectiva de la cual el Señor nos da mucho que conocer. Dice el Salmos 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es mucho lo que el Señor nos enseña. Cuando nosotros estamos realmente ávidos de conocer la palabra santa, encontramos que cada uno de los diferentes versos de la Biblia tiene una enseñanza que nos deja claridad respecto a qué es lo que nosotros debemos esperar. Por eso, ¿cuánto podemos pedir al Señor y cuánto sabemos que Él nos puede dar para que el resto de nuestra vida sea un ejemplo propio? Y si esta es su voluntad, que lo sea también para los que nos heredan y siguen el camino que Dios señala y describe tan precisamente. Podemos mirar la dirección y siempre vamos a encontrar el destino que Dios nos ha señalado para que en Él podamos seguir cada una de las leyes divinas y alcanzar a su lado la inconmensurable dicha de poder estar ante Él, en donde su juicio, confiamos, sea benigno y de perdón. Estar ante Él. Dios nos mira y nos tiene en su mano, y nada alcanzaremos que no sea bajo su vigilancia, porque su ofrecimiento de gracia nos fue regalado hasta el día en que podamos presentarnos ante su majestad, y a Él dar parte de victoria, si Él nos encuentra bajo su yugo. Y no es que creamos que podemos hacer las cosas bajo la ley natural y humana, y nos coloquemos en la soberbia de suponer que alcanzando su mirada estaremos en la libertad de obrar bajo nuestras leyes, lo cual irradiaría la creencia normal que hacemos cuando creemos que nuestra falsa y real situación es la que va a mandar en cada uno de los actos que vayamos a realizar. Si no somos capaces de liberarnos de nuestra costra humana para caminar en el sendero divino, mejor es que no lo intentemos, porque a Dios no podemos engañarle, y menos aparecer como que sí estamos ante Él, pero al mismo tiempo como que queremos estar en el mundo y hacer nuestra propia voluntad. Necesitamos la fe inquebrantable que viene de Dios para que nuestro corazón respire armonías de canto celestial y nuestra conciencia reciba la confirmación del Espíritu Divino para que nos aliente y haga obrar en la paz y seguridad que vienen del Padre Eterno. Tú eres mi Dios y Señor, como lo eres de los hijos que tú elegiste, y en la idea santa de tu dignidad nos has revestido de la calidad que solo puede venir de ti, y no para hacernos fatuos al merecerlo, sino para agradecerte la forma especial como nos has mirado y dado de tu alimento santo, y en ti poder descansar
porque nos has revelado la eterna y soberana gracia de tu perdón. Esta elección te la agradecemos, Padre eterno, por liberarnos y hacernos tus hijos, por permitir que te podamos bendecir, como tú bendices mi alma y mi conciencia para librarme del pecado y de la condenación, y adornar con tu gloria la dicha de hacerme saber que tú me has librado de las garras del demonio, porque tu Hijo pagó el precio y hoy puedo estar liberado del pecado por tu gracia soberana. Tú me salvarás y me liberarás de las garras del enemigo, del pecado y de las tentaciones, porque tú eres un Dios soberano, el único Señor que hay sobre esta, que es tu creación, y porque nos enseñas el camino correcto y verdadero. Permíteme confiar en la dicha de saber que tú me has salvado. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta realidad que nosotros podemos entender, nos vamos a lo que en algún momento consideramos que es importante que podamos empezar a conocer. Y empezar a conocer no es darnos a la idea de que ya lo sabemos todos o que podemos a nuestra manera ver que las cosas las podemos hacer a nuestro antojo. Por eso, con mucho cuidado y ante lo que es una muy somera expresión de conocimiento en cuanto a lo que es una síntesis, vamos a empezar a leer un poco sobre los libros de la Biblia, conocer no en detalle, sino más bien en una corta 2-3 minutos donde podamos expresar lo que cada uno de estos libros nos quiere decir. Diariamente estaremos durante las próximas 66 semanas enseñando sobre los 66 libros de la Biblia. Y vamos a comenzar con Génesis. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es el libro número 1. Su autor fue Moisés y él escribió este libro más o menos en el año 1430 antes de Jesucristo. Abarca un periodo que va desde el año 4004 antes de Cristo hasta el año 1805 antes de Cristo. Se destaca porque no solamente es el primer libro de la Biblia, sino porque abarca el periodo más largo y son aproximadamente 2000 años. Estamos hablando de que hemos recorrido 2020 años desde después de Jesucristo. El solo libro de Génesis abarca 2000 años. Ahí encontramos historias famosas que incluyen la historia de la creación, lo que fue el arca de Noé, la torre de Babel, el viaje del padre Abraham, el fallido sacrificio en su hijo Isaac. Jacob ve una escalera. El nombre de Jacob cambia a Israel y José es secuestrado y llevado a Egipto. Son algunos de los puntos que toca este libro. Los versículos más, llamemos más destacados, son el primero que habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Génesis 1:1. Y también está el 1:27 que dice, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis se puede dividir en dos partes. La prehistoria contiene todo desde Génesis 1 a Génesis 12. Es todo lo que es el nacimiento del padre Abraham. La primera parte incluye lo que fue la creación, el gran diluvio y la torre de Babel. De Génesis 12 a Génesis 50 es la historia de los patriarcas. Ellos incluyen a Abraham, a su hijo Isaac y Jacob, el hijo de Isaac. Jacob también fue el padre de José, que no es considerado un patriarca, pero la historia de José es muy importante dentro de la narrativa del Antiguo Testamento. Estos hombres constituyeron el comienzo de la nación de Israel. Así es que en esa forma diariamente vamos a tener la posibilidad de conocer un poco de cada uno de los libros para que podamos hacernos una idea muy, llamemos, sintética de lo que corresponde
al conocimiento de la Biblia en los próximos, seguramente, 3 meses. Vamos entonces a hablar ahora sobre lo que nosotros debemos encontrar como punto muy importante, que es la salvación basada en la gracia divina. Y para ello, en unos pocos segundos estaré de regreso. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Long Road, Baton Rouge, Louisiana. Código postal 70818. En el mundo de las comunicaciones usted tiene muchas opciones, pero ninguna como la nuestra. Sintonícenos cada día. Radio Amor, su mejor opción en la ciudad. Prepara sus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Muy bien, amigos. Decimos que la salvación está basada en la gracia divina. Y con el doctor Sprout, quien tiene un estudio muy avanzado al respecto, podemos encontrar que el histórico debate entre el protestantismo y el catolicismo romano a menudo se enmarca en los términos de una discusión entre obras o fe y mérito o gracia. Los reformadores magistrales expresaron su opinión sobre la justificación a través de un arquetipo teológico de lemas en latín, y las frases que utilizaban, solo fe y solo gracia, se han afianzado profundamente en la historia protestante. Solo fe o solo fe niega que nuestras obras contribuyan al fundamento de nuestra justificación, mientras que solo gracia o solo gracia, en latín y en español, niega que cualquier mérito propio contribuye a nuestra justificación. El problema de los lemas es que en su función de arquetipos teológicos pueden ser fácilmente malinterpretados o emplearse como licencia para simplificar temas complejos excesivamente. Así, cuando la fe se distingue radicalmente de las obras, algunas distorsiones se cuelan en nuestro entendimiento con facilidad. Cuando los reformadores insistían en que la justificación solo era por fe, no querían decir que la fe en sí fuese otro tipo de obra más. Al procurar excluir las obras del fundamento de nuestra justificación, no querían sugerir que la fe no contribuyese en nada a la justificación. Pero, ¿cuál es realmente la raíz del problema? ¿Cuál es el corazón del problema? ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Puede decirse que el núcleo del debate del siglo XVI sobre la justificación era la cuestión sobre el fundamento de la misma. La base de la justificación es el fundamento por el que Dios declara justa a una persona. Los reformadores insistían en que, según la Biblia, el único fundamento posible para nuestra justificación es la justicia de Jesucristo. Esto es una referencia explícita a la justicia con la que vivió Cristo su propia vida. No se trata de la justicia de Jesucristo en nosotros, sino la justicia de Jesucristo por nosotros. Si lo plantamos y lo planteamos de lleno ante la cuestión del fundamento de la justificación, vemos que solo fe, es el lema arquetípico, no solo para la doctrina de la justificación por la fe, sino también para la idea de que la justificación es solo mediante Jesucristo. Dios nos declara justos ante su presencia solo en, a través y por la justicia de Jesucristo.
Que la justificación es solo por fe significa sencillamente que es por o a través de la fe, de la manera en la que se nos imputa la justicia de Jesucristo a nosotros. Por lo tanto, la fe es la causa instrumental o el medio por el cual establecemos una relación con Cristo. Roma enseña que la causa instrumental de la justificación es el sacramento del bautismo, en primer lugar, y el sacramento de la penitencia, en segundo lugar. A través del sacramento, la gracia de la justificación o la justicia de Jesucristo se infunde o se vierte en el alma del destinatario. Por lo tanto, la persona debe consentir y cooperar con esta gracia infundada hasta el punto que la verdadera justicia sea inherente al creyente, en cuyo caso Dios declara justo a esa persona. Para que Dios justifique a una persona, primero la persona debe volverse justa. Por consiguiente, Roma cree que para que una persona se vuelva justa necesita tres cosas: gracia, fe y Jesucristo. Roma no enseña que el hombre se pueda salvar por sí mismo por el propio mérito sin gracia, por sus propias obras sin fe, o por sí mismo sin Jesucristo. Así que, ¿por qué se armó todo este alboroto? Ni los debates del siglo XVI, ni las más recientes discusiones, aclaraciones y conceptos conjuntos entre católicos y protestantes han sido capaces de resolver el tema clave del debate, la cuestión del fundamento de la justificación. ¿Es la justicia imputada de Jesucristo o la justicia infundada de Jesucristo? Ante esta pregunta nos contestamos. En nuestros días, muchos de los que se enfrentan a este conflicto secular simplemente se encogen de hombros y dicen, ¿y qué? ¿O cuál es el problema? Ya que ambas partes afirman que la justicia de Jesucristo es necesaria para nuestra justificación y que igualmente son necesarias la gracia y la fe. Investigar más a fondo en otras cuestiones técnicas parece una pérdida de tiempo o un ejercicio de pedante arrogancia teológica. Cada vez más y más personas piensan que este debate es solo para hacer una montaña de un grano de arena. Las dos perspectivas, ¿qué es lo que hablamos al respecto? Bien, ¿cuál es el problema entonces? Veamos cómo podemos responder a esta pregunta desde dos perspectivas, una teológica y otra personal o existencial. El gran problema teológico es la esencia del Evangelio. Los problemas no van mucho más allá. La buena nueva es que la justicia que Dios exige a sus criaturas fue lograda para ellos por Jesucristo. La obra de Jesucristo cuenta para el creyente. El creyente está justificado en base a que Jesucristo hizo por él, fuera de él y aparte de él, no por lo que Jesucristo hace en él. Según Roma, una persona no está justificada hasta que, o al menos que la justificación sea inherente a ella. La persona obtiene la ayuda de Jesucristo, pero Dios no calcula, transfiere o le imputa la justicia de Cristo a esa persona. ¿Qué significa esto personal y existencialmente? La visión de Roma infunde tristeza cuando estamos al respecto dialogando. Si tengo que esperar hasta que la justicia sea inherente a mí para que Dios me declare recto, me quedo ante una larga espera. Según Roma, si cometo un pecado mortal, perderé toda la gracia que ahora mismo me justifica. Incluso, si la recupero por medio del sacramento de la penitencia, todavía tengo que enfrentarme al purgatorio. Si muero con cualquier impureza en mi vida, debo ir al purgatorio para purgar todas las impurezas y esto puede tardar miles y miles de años para que se lleve a cabo. ¿Qué diferencia tan radical comparado con el Evangelio bíblico que me garantiza que la justificación ante Dios es mía en el momento en que pongo mi confianza en Jesucristo? Su justicia es perfecta, no puede aumentar ni disminuir. Y si su justicia se imputa en mí, ahora poseo el fundamento total
y completo de la justificación. La cuestión de la justicia imputada contra la justicia infundada no puede resolverse sin rechazar una u otra. Son dos opiniones sobre la justificación que se excluyen mutuamente. Si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. Una de las opiniones expone el evangelio bíblico verdadero. El otro es un evangelio falso. Sencillamente, las dos conjuntamente no pueden ser verdad. De nuevo, esta cuestión no puede resolverse con una explicación que quede en un término medio. Estas dos posturas incompatibles pueden ser ignoradas o minimizadas, como hacen los diálogos modernos a través de la relación histórica, de la revisión histórica. Pero no pueden reconciliarse, tampoco pueden reducirse a un mero malentendido. Ambas partes son demasiado inteligentes para que esto haya ocurrido durante los últimos 400 años. La cuestión del mérito y la gracia en la justificación está cubierta de nubes de confusión. Roma dice que hay dos tipos de mérito para los creyentes: congruente y digno. El mérito congruente se obtiene realizando obras de satisfacción en conexión con el sacramento de la penitencia. Estas obras no son tan meritorias como para imponerle a un juez justo la obligación de recompensarlas, pero son lo suficientemente buenas para que sean acordes o congruentes y que Dios las recompense. El mérito digno es una orden superior de mérito logrado por los santos, pero incluso este mérito, según lo define Roma, está arraigado y basado en la gracia. Es un mérito que no se podría lograr sin la ayuda de la gracia. Los reformadores rechazaron tanto el mérito congruente como el digno, argumentando que nuestro estado no solo está arraigado en la gracia, sino que además es gracia en todo momento. El único mérito que cuenta para nuestra justificación es el mérito de Jesucristo. De hecho, somos salvos por obras meritorias, las de Jesucristo. Que seamos salvos gracias a que se nos imputa su mérito es la propia esencia de la gracia de la salvación. Porque Cristo obró es porque nosotros somos salvos. No somos salvos porque nosotros hayamos obrado, ya que la gracia y el perdón de nuestros pecados la hizo Jesucristo cuando derramó su sangre y pagó por todas nuestras culpas, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, desde cuando Cristo murió hasta el final de esta humanidad. Es esta gracia la que nunca debe ser comprometida o negociada por la Iglesia. Sin ella estaremos verdaderamente desesperanzados e indefensos para poder permanecer justos ante un Dios que es santo. Pensemos por un instante en la belleza del Evangelio de Jesús, en sus enseñanzas y en las leyes de Dios Padre, conjugadas todas en la Santa Biblia. Y comencemos a leer y meditar cada una de sus órdenes y mandatos santos, sabiendo que la misericordia divina será la que nos haga ver con claridad y sabia verdad lo que el Señor quiere que aprendamos. Y conforme seamos saciados de su palabra, no dudemos en empezar a cumplir lo que nuestro Creador y Salvador quiere que hagamos, sabiendo que Él nos guiará por el camino correcto. Miremos con detalle qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor manda, qué es lo que el Señor ordena. Hagamos que la palabra santa sea siempre la que sea predicada, la que sea contemplada, la que sea dialogada y sobre todo la que tratemos de entender y hacer entender a nuestros hermanos. Nosotros somos simples mensajeros. El Señor es el que da la gracia para que las personas que nos escuchen tengan a bien escuchar el llamado divino. Nosotros no hacemos absolutamente nada que tenga ningún mérito. Dios es el que lo hace todo.
Él es el que todo lo enciende bajo su amor, bajo su deidad, bajo su benignidad, su bondad, su misericordia, bajo toda la gracia que encierra lo que podemos hablar y contemplar e imaginar de la majestad divina. Él es el único que tiene el honor y la gloria de todo lo que en este momento nosotros podemos gozar. A Él tenemos que dársela, a Él tenemos que reconocerle todo, a Él tenemos que mirarlo con esa aptitud de humildad, con ese corazón acongojado porque estamos conociendo que somos culpables de haber permitido que nuestros pecados hiriesen muerte al Señor. Pero agradezcámosle a Jesucristo que lo hizo, que pagó con su sangre, que murió y resucitó, porque ello es la razón por la cual nosotros tenemos esperanza de salvación. Sin ese sacrificio de Jesús, estaríamos completamente perdidos. Y Dios no quiere que su creación se pierda. Ahora, Él nos da la medicina, Él nos da la solución y el remedio. Él nos muestra por dónde debemos caminar y hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Jesús haga con nosotros será siempre lo que sea su voluntad. No será en ningún momento nuestra voluntad, porque sobrenatural y espiritualmente nada podemos hacer ni con nuestra alma ni con nuestro espíritu. Simplemente nuestro cuerpo es el único que está en capacidad de obrar a nuestro antojo y bajo nuestras personales opiniones, desenlaces, hechos, acciones. Pero la parte más importante, que es la salvación de nuestra alma, está en manos de Dios. Y Jesús es el que me llevará a ello. En unos segundos regresamos con el final del programa. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al teléfono 225-261-2837. Un buen amigo siempre es una buena compañía. Radio Amor 91.9 FM. Tu compañía. Una buena compañía. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Muy bien, amigos. Vamos a hablar un poquito sobre cómo fue la evolución de las religiones. La cuestión de si la Biblia es uniformemente moniteísta se planteó en los ámbitos de la religión y la filosofía durante el siglo XIX. Uno de los filósofos predominantes del siglo XIX fue Friedrich Hegel, que fue un filósofo alemán nacido en 1770 con influencia de René Descartes, de Francia, de Schelling y de Fichte, y que influyó a su vez sobre Carlos Marx, sobre Nietzsche, sobre Engels, sobre Jean-Paul Sartre y Oppenheimer, entre muchos otros. Él desarrolló una filosofía compleja y especulativa de la historia que tenía como eje central el concepto de desarrollo o evolución histórica. En el siglo XIX los pensadores estaban preocupados por el concepto de evolución, pero no simplemente en relación a la biología. Evolución se volvió un término de moda en un mundo académico y en una comunidad científica, y se aplicó no solo al desarrollo de las cosas vivas, sino también a las instituciones políticas. Por ejemplo, el denominado darwinismo social concebía la historia humana como el progreso de las civilizaciones. En 3 estudios muy cortos vamos a ver cómo fue esta evolución de las religiones. También hablaremos cómo la Biblia es un libro monoteísta desde un principio. Y también veremos la tercera parte, que será muy corta, pero el
punto va a ser interesante. Si Dios es uno, ¿cómo puede ser tres? Estamos hablando de la Trinidad. Los seguidores de Hegel también aplicaron estas ideas evolutivas al desarrollo de los conceptos religiosos. Ellos operaban sobre el siguiente supuesto: todas las esferas de la creación, incluida la religión, siguen el patrón que vemos en el ámbito biológico, que es la evolución desde el simple punto de vista original hasta lo más complejo. En el caso de la religión, esto significa que todas las religiones desarrolladas evolucionaron desde una forma simple del animismo. El término animismo denota la idea de que existen almas vivientes, espíritus o personalidades en las que normalmente consideraríamos como objetos inanimados o no vivientes, tales como las rocas, como los árboles, como los tótems, como las estatuas, etc. La idea de que la religión primitiva era animista aparentemente era confirmada por unos estudiosos que examinaban las culturas primitivas que habían sobrevenido y sobrevivido hasta el presente. Los estudiosos que iban a los rincones remotos del mundo y estudiaban las religiones de aquellas culturas descubrieron que contenían fuertes elementos de animismo. Por lo tanto, se aceptó el supuesto de que todas las religiones comenzaron por el animismo y evolucionaron progresivamente. Algunos eruditos creían que el animismo podía encontrarse en las primeras páginas del Antiguo Testamento. A menudo ellos citaban el relato de la caída, ya que Adán y Eva habían sido tentados por una serpiente que asumía características personales. Leyendo Génesis 3 podemos entender un poco. Esta podía razonar, hablar y actuar, estamos hablando de la serpiente, a su voluntad propia. Los críticos también referían a la experiencia de Balaam, cuyo asno recibió la capacidad de hablar. Perdón. Esto lo podemos leer en Números 22, segundo libro de la Biblia. Perdón, el tercer libro de la Biblia. Ellos decían que esto demostraba que los escritores bíblicos creían que había un espíritu en el asno, tal como había un espíritu en la serpiente. Cuando esto se aplica a la parte de didáctica, encontramos que a veces algunos profesores enseñan que esa misma práctica se encontró cuando Abraham fue a los ángeles, cuando Abraham recibió la visita de los ángeles junto al encinar en Mamre, según Génesis 18. Algunos profesores decían que Abraham en realidad estaba conversando con los dioses de los árboles. Sin embargo, en el texto que hay al respecto, no hay nada de lo más mínimo de evidencia de que Abraham estuviese involucrado en algún tipo de animismo. Aquellos que sostienen una postura evolutiva respecto de la religión afirman que el siguiente paso en el proceso es el politeísmo. Muchos dioses. El politeísmo era común en las religiones de la antigüedad. La religión griega, la religión romana, la religión nórdica y muchas otras tenían un dios o una diosa para casi todas las funciones humanas. El dios de la fertilidad, un dios de la sabiduría, un dios de la belleza, un dios de la guerra y así sucesivamente. Esta idea nos es bastante familiar a partir de nuestros estudios de las mitologías del mundo antiguo. En palabras simples, la gente creía que existían muchos dioses para asistir varias funciones de la vida humana. Después del politeísmo, la siguiente etapa del desarrollo religioso se denomina el enoteísmo, que es una especie de híbrido entre el politeísmo y el monoteísmo, una etapa transicional, por decirlo de alguna forma. El edoteísmo es la creencia de un dios. El prefijo en viene de una palabra griega para uno, que es distinta del mono desde el punto de vista término, no del mono animal. Pero la idea es que hay un Dios para cada pueblo o nación, y cada uno domina un área geográfica en particular. Por ejemplo, el enoteísmo sostendría que había un Dios para el pueblo judío,
Jehová. Un dios para los filisteos, Dagón. Un dios para los cananeos, Baal. Y así cada una de ellas. Sin embargo, esta idea no postula que en la última instancia hubiese un solo Dios. Los pueblos enoteístas reconocían que las demás naciones tenían sus propios dioses y a menudo veían las batallas entre las naciones como batallas entre los dioses de esos pueblos. Algunos estudiosos encuentran esta idea en el Antiguo Testamento porque en muchos de los conflictos allí registrados se presenta al Dios de Israel subiendo y luchando contra Dagón, contra Baal o algún otro dios pagano, pero eso no significa que Israel fuese enoteísta. Los siguientes temas en los próximos programas, los siguientes 2 programas, estaremos hablando sobre estos 2 puntos que son importantes, cómo la Biblia es monoteísta desde un principio y cómo si un Dios es uno, ¿por qué y cómo puede haber 3? Mis amigos, esta ha sido la lección que hemos tenido hoy, que hemos preparado para hoy, y les invitamos a que oremos al Señor en este día. Gracias, Padre de amor y de perdón, por darnos el alimento diario para confiar y creer en ti únicamente. Sabes tú, Señor, que nada somos y que a nada podemos aspirar si no eres tú quien nos alienta y nos permite que seamos satisfechos en cada conocimiento de tu verdad y así poder entender que tu Hijo Santo Jesucristo, Dios, nos revivió para tu vida eterna, perdonando nuestros pecados y permitiendo que solo ante Él nos inclinemos para buscar tu piedad y la reconciliación. Solo bajo la autoridad de Jesucristo Salvador, en cuyo nombre oramos. Mis amigos y hermanos, gracias por su atención, gracias por su sintonía y por participar en nuestro programa. Nuestra oración para todos y para ti que nos escuchas, una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida al Señor Jesús y encontrarás la verdad revelada. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, con tus hermanos en la iglesia y con todos tus semejantes. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesús. Él es tu Salvador eterno. Si tienes preguntas, si tienes comentarios que hacer, si quieres tener algún mensaje, por favor, utiliza el email caminodevida.gb, una sola palabra, @gmail.com, o por teléfono 225-205-2421. Que haya paz, alegría, mucha tranquilidad, dicha, felicidad, paciencia y mucho amor en el nombre de Cristo Jesús. Muy buenas noches para todos los que están aquí. Buenos días para que nos escuchen mañana y muchas gracias. Dios los bendiga. Camino de Vida con Gabriel Velázquez es presentado en Radio